Diario de Alicia Benenson, 14 de julio. No sé por qué escribo esto. No, eso no es verdad. A lo mejor sí lo sé, lo que pasa es que no quiero admitirlo ni ante mí misma. Ni siquiera sé qué nombre dar a esto que estoy escribiendo. Llamarlo diario me resulta un tanto pretencioso. No es que tenga nada que contar. Ana Frank sí que llevaba un diario, pero no alguien como yo. Llamarlo acta hace que suene demasiado oficial en cierto sentido, como si tuviera que escribir algo todos los días y no quiero hacerlo. Si se convierte en una obligación, lo dejaré. Tal vez no lo llame de ninguna manera. Será un algo sin nombre que escribo de vez en cuando. Eso me gusta más. En cuanto le pones nombre a una cosa, te impide verla totalmente o ver por qué es importante. Te centras en la palabra, que en realidad es la parte más minúscula, como la punta de un iceberg. Nunca me he sentido muy cómoda con las palabras. Siempre pienso en imágenes, me expreso con imágenes, así que jamás habría empezado a escribir esto de no ser por Gabriel. Y él tenía razón, por supuesto. Ya me encuentro mejor. Poner esto por escrito me genera una sensación de liberación, una válvula de escape, un espacio para expresarme. Es un poco como una terapia, supongo. Gabriel no lo ha dicho, pero me doy cuenta de que está preocupado por mí. Si tengo que ser sincera, y más vale que lo sea, el verdadero motivo por el que he accedido a escribir este diario ha sido tranquilizarlo, demostrarle que estoy bien. No soporto pensar que le preocupo. No quiero darle ningún disgusto, ni causarle tristeza, ni provocarle dolor. Nunca. Amo muchísimo a Gabriel. Es sin lugar a dudas el amor de mi vida. Lo quiero de una forma tan completa, tan absoluta, que a veces ese sentimiento amenaza con superarme. A veces creo que... No escribiré sobre eso. Eso tiene que ser un registro alegre de ideas e imágenes que me inspiren artísticamente, cosas que tengan un impacto creativo en mí. Solo voy a escribir pensamientos positivos, felices, normales. No se permiten pensamientos de loca. Y he aquí el thriller que lleva unos cuantos años en lo más alto de las listas de bestsellers de prácticamente todo el mundo. Se anunció ya hace varios años que Brad Pitt había adquirido los derechos, eso ha resurgido con fuerza últimamente, sea por un motivo o por otro. El caso, Pablo Vilaboy, es que aunque ella esté callada, esta paciente silenciosa está dando mucho que hablar. Bueno, esta novela de, a ver si lo digo bien, Alex Michaelides, sí, o algo así. Sí. El apellido de origen griego, medio griego, es tremendo. Tiene su parte chispigueta. Pues ya salió en su día y fue un boom en su día, en el 2019. Pero parece que últimamente las redes sociales la han vuelto a redescubrir y a relanzar de nuevo su carrera comercial y a suscitar debate, porque hay gente que se vuelve loca, sobre todo con el, podemos llamarlo, famoso giro final, y otra gente que lo considera que no es para tanto. Aquí me parece que en esta mesa consideramos que no es para tanto ese giro. Sí es cierto que es una novela que se lee muy rápidamente, que te interesa, que incluso gente que tiene un bagaje en este tipo de género literario, incluso digamos que construye más la historia que lo que es la historia en sí, porque yo debo confesar que pensé que el giro final tenía que ver con algo tipo renglones torcidos de Dios y no lo que es, pero bueno, en todo caso, creo que para el verano es una lectura ligera y bueno, si quieres estar en la onda de lo que se lleva en este género de novela, pues está bien tenerlo ahí como una opción interesante para llevarlo a la playa o leerlo estas vacaciones estivales. A mí me parece y me resultó muy fácil de leer. Sí es cierto que según avanzaba en la lectura, conocer tanto el género y escuchar a todo el mundo desde el principio hablar del giro final hace que tú ya vayas dando otros giros distintos. Y bueno, dentro de esas piruetas del lector resulta que más o menos tuve claro lo que iba a suceder, sentido no me sorprendió. Lo que, sin embargo, le reconozco al autor, y para bien, es que la novela no depende solo del giro final. La novela, como decía, está bien construida, unas personalidades muy marcadas, muy verosímiles,
a pesar de la inverosimilitud de este género, sobre todo llevado al límite, y cuando hablamos de los procesos mentales y hay psiquiatría de por medio y demás, pero tal vez se le ha dado más bombo del debido, tal vez. Habrá que verlo, mira, ya que comienza así precisamente el personaje principal, habrá que verlo en imágenes, si consigue. Si se consigue trasladar bien, creo que puede funcionar incluso mejor como película que como novela. A mí me parece que no. Yo creo que es el tipo de novela, tipo La chica del tren o La mujer en la ventana, que funciona mejor en texto que en imagen. Porque en imagen se va a ver mucho más el artificio, a no ser que el guión lo haga un genio y consigas ocultar todo el artificio. Pero hay artificios que se aceptan en la literatura que en el cine. Eso es cierto, y tienes razón. Falló el maestro Scorsese con Shutter Island, en algo muy complicado, que en la novela está muy bien contado y plasmado, y que al Tito Martin se le vio el truco en el principio. Pero bueno, como digo, para una lectura así ligera y quien quiera indagar un poco en este fenómeno literario, pues está muy bien. Y también hay que decir y nombrar a quien nos ha aportado este ejemplar en concreto. Efectivamente, gracias Marisa, de Librería Reno, nuestra librera de cabecera y de confianza, que siempre busca los mejores contenidos para cualquier lector. Ustedes vayan, cuéntenle lo que les gusta, incluso lo que no les gusta, y Marisa encontrará el libro perfecto para ustedes, sea la época del año que sea. Y en este caso nos dijo, hombre, un fenómeno como este no debíais perderlo en el arpa de Becker. Pues no lo hemos perdido y aquí está. Exactamente. Yo creo que podemos preguntar a nuestro invitado en qué posición está resulta esta novela, si le ha interesado leerla o no. Además, él que precisamente es un gran autor del género, porque con solo 2 novelas, caramba ya lo que da de sí para comentar, para celebrar y para disfrutar la narrativa de alguien a quien tuvimos el placer de recibir con su ópera prima, y hemos tenido el inmenso placer de que haya sido él el que haya dicho, antes de que nos pudiéramos interesar por su segunda novela, oye, que ya está aquí, que ya aparece, y yo os prometí que volvería. Hombre de palabra también, como autor del género, que eso es muy importante por lo que estábamos comentando. Aquí está ya por fin, 8 jueves, publicada por Maeva. Pablo del Río, bienvenido de nuevo a tu casa, el arpa de Becker. Pues bien hallado, encantado de estar aquí con vosotros. Aunque haya que comenzar por otra novela, pues sí, lo que tú eres del género, sí, obviamente no habrás sido inmune al fenómeno La paciente silenciosa, aunque sea solo lo que hayas escuchado. He escuchado, pero no he leído. Es que yo soy muy peculiar con las lecturas, o sea, no me suele gustar mucho insistir con el género. O sea, suelo leer de todo. O sea, no solamente novela negra, sino novela de humor, literatura pura, novela fantástica. Y a Michaelides no le he degustado hasta ahora. Bueno, pues igual, Pablo, es el momento. Ya le hemos dejado la semilla, como otros lectores posibles. Para que se posicione. Claro que sí. Como tantas cosas, aprendí de mi querido maestro Luis Landero, una cosa en la que yo no había caído como lector, e incluso como periodista, hasta que se lo escuché decir a él con motivo de su segunda novela, que esa es la difícil. O sea, la primera novela la has escrito a tu ritmo, a tu aire, en tu casa, incluso pensando que no se va a publicar. Aparece esa primera novela y, claro, despiertas un interés. Hay unos lectores. Entonces, ¿es más difícil escribir la segunda novela que la primera, Pablo? Para mí sí lo ha sido, pero sobre todo porque normalmente, vosotros que sois expertos en la materia, la segunda novela suele producirse de forma muy acelerada cuando hay un éxito de la primera. Por ejemplo, habéis mencionado La chica del tren. La chica del tren, que a mí, luego hablaremos si queréis un poco de ella. Luego salió esta del ahogado, ¿no? Del agua o algo así. La segunda de Paula Hawkins fue algo del agua. Era una portada azul. Sí, pero no sé qué del agua, no me sale el título tampoco, pero sí. Escrito en el agua o algo así. Sí, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la primera. Yo creo que es por esa necesidad un poco editorial de aprovechar el tirón de la primera para que salga la segunda. Entonces yo tenía esa necesidad de escribir una segunda novela y hacerlo pues en un plazo determinado, porque ya había expectativas creadas con la primera. Y la primera es justo lo que tú has dicho, es decir, la escribes pues a salto de mata, un poquito aquí, un poquito allí, en la tablet, en el ordenador, en notas,
pero la segunda ya te tienes que poner 4 horas en serio, pegar el culo a la silla y decir, de aquí tiene que salir algo potable. Y por tanto ya tienes la espada de Damocles encima y para mí ha sido más complicado. Pues te diré que se nota que esta novela no la has escrito en 8 jueves, has escrito en bastantes más. Es una novela muy elaborada, es una novela muy pensada y una novela de verdad muy honesta, se sostiene de principio a fin. Y mira que te lo pones complicado como autor, porque hay diferentes tiempos, diferentes espacios, diferentes intrigas. Entonces, ¿cuál fue el punto de partida? Porque luego está todo tan bien contado que dices, ¿por dónde empezaría este hombre a desentrañar la madeja? Pues empecé por la historia del tenista. Me parecía... casi no se escribe en novela negra de deportistas, y menos de montaña. Entonces aglutiné los dos géneros, los dos registros, mejor que los dos géneros. Empezó con la historia del tenista y no quería pecar de moverme en un mundo muy científico, muy médico, muy hospitalario, y para contrarrestar ese ambiente, qué mejor que salir de Santander e irme a las montañas. Yo las montañas las domino bien, porque desde pequeño me he movido por picos y por todo lo que es la cordillera cantábrica. Entonces me pareció como contrapunto perfecto, ir equilibrando toda la parte de cirugía, de hospital, con la luz y los espacios abiertos de las montañas. Y sin pensarlo mucho, pues siempre el miedo que hay en las montañas es a tener un accidente. Un accidente del que no salgas, porque sobre todo yo en montaña me muevo mucho en verano y me muevo a veces solo. Porque, Perdona que te interrumpa, qué bien cuentas esos momentos concretos. Esos momentos, sí. Esos momentos de escalada, de subida y de bajada. Y de bajada. Tan peligrosa. Sí. ¿Verdad? Ahí me dejé asesorar porque yo domino la montaña, pero como un dominguero. O sea, soy honesto. Senderismo, trepada, pero las cuerdas, como un personaje, no las quiero ni ver porque me da miedo. O sea, ¿para qué? Si una montaña está por un lado así y por otro así, ¿por qué hay necesidad de subir por aquí? Entonces, me asesoré por montañeros profesionales, montañeros que se mueven mucho en escalada invernal, porque es la escalada traidora. La escalada de verano... No hablas del hielo. Claro, en la escalada de verano dependes de tu pericia. Si eres bueno, no te va a pasar nada, salvo que no sé, es complicado. Pero en la escalada invernal con el hielo ya no dependes de tu pericia, dependes de tu capacidad para interpretar lo que te dice el hielo y lo que te dice la montaña. Y por eso me pareció buena idea meter a 2 chicos jóvenes, intrépidos, sobre todo uno de ellos, y ponerlo frente al reto, que era casi un sueño para uno de ellos, y frente al reto y al miedo de lo que suponía. Y me parecía que incluso era más interesante generar el drama en la bajada, porque siempre esperas que el drama ocurra en la subida. De hecho, contado por montañeros profesionales, los dramas ocurren en las bajadas, porque te relajas. Ya has conseguido la cumbre, ya has logrado tu objetivo, te relajas mental y físicamente, y en un mal clavo, en un mal apoyo, es cuando ocurren los accidentes. Eso decía una canción de José María Cano, ¿no? No sé yo si está acordada pensado en la bajada. En la bajada. Efectivamente. Sí. Y una novela, dicho por ti, tan pensada, ¿le resta pasión a la escritura? Pensada a nivel de seguridad en lo que escribes, pero yo escribo un poco como, además el año pasado lo mencionamos, con el tema de Londres, que ahí lo tengo, ahí lo tengo. Para mí el escribir es como hacer turismo. Es decir, tú estás en Salamanca, por ejemplo, haciendo turismo con tu familia, con tus amigos, y dices, bueno, tengo que hacer Salamanca, León, la catedral, el hostal San Isidoro y tal, acabar en Oviedo y he ido a la playa. Y de repente, cuando vas por Zamora, dices, oye, ¿por qué no paramos aquí en Zamora, comemos algo y luego seguimos para León? Bueno, pues descubres que Zamora es un lugar espectacularmente bonito, que casi no hay turismo. En Zamora te hablan de los Arribes del Duero y te olvidas de León, tiras hacia los Arribes del Duero y acabas en Oporto. Entonces, yo así es como genero las ideas más originales. Me dejo llevar y arrastrar por lo que va ocurriendo. Y bueno, luego tenemos tenemos la posibilidad de luego que encaje todo eso, pero me dejo mucho llevar por donde me llevan los personajes o donde me lleva un comentario en un momento dado.
Lo que pasa es que sí, es lo que tú dices, tenía que ser muy pensada a nivel de rigor, o tenía que... Y sobre todo, aparte de pensada, yo tampoco quería repetirme. Es decir, Se nota. La 12 abuelas era una historia, por una parte, muy intimista, muy dramática, en alguien que no esperaba que le sucediese un drama, porque vive en una comodidad y en una confortabilidad total, tanto a nivel personal como a nivel de sus trabajos. Nada vida más cómoda que un violinista y un pianista. O sea, y ese drama de Genoveva, de la violinista, contrarrestarlo con el humor irónico de Adolfo y generar ahí una empatía con el lector. El lector empatiza con la chica porque de repente se queda sin marido sin ninguna razón y empatiza con el chico divertido, Peter Pan, que no crece y sigue funcionando como un veinteañero. En 8 jueves no buscaba la empatía. Entre otras cosas porque el cadáver no se sabe quién es. Se sabe que le ha pasado algo, pero entonces no puedes empatizar contra un saco de huesos. Quizá con el pianista, con el tenista, pero bueno, tampoco, ¿no? Tampoco, porque tampoco es tan dramático lo que le ocurre. Es dramático, pero no es trágico. No es trágico. Entonces yo lo que buscaba en esta segunda novela era desconcertar al lector, situarle con 3 subtramas que se fuesen descolgando en paralelo, que no hubiera ninguna conexión aparente entre ellas. De hecho, no hay ninguna conexión entre la trama del montañero que aparece en la Cueva de los Picos, el tenista al que le seccionan un nervio para que no pueda volver a jugar, de una forma muy astuta, muy sutil, para no acabar con su vida ni acabar con sus movimientos, simplemente justo lo que él le permite dedicarse a lo que más le gusta, ¿no? Y luego la trama de Adolfo es una trama que proviene de un episodio de su pasado, y las 3 van avanzando en paralelo, y entonces el doctor dice: ¿dónde me quiere llevar Pablo en este momento? No sé dónde me va a llevar, no hay ninguna conexión. Y esa desorientación es lo que buscaba al principio de la novela. Luego va engranando los diferentes elementos, pero eso es lo que buscaba, desconcertar, no empatizar. Es estupendo porque yo creo que ya con 2 novelas tan sólidas ambas, aunque se lo dije en privado y se lo digo a todos ustedes, me parece que ha subido de golpe, claro, la montaña completa. O sea, la primera novela, 12 abuelas, nos dejó, recuerden aquella entrevista, sin aliento, pero lo de 8 jueves es muchísimo, muchísimo más. O sea, eso ya una consolidación. Entonces veo que ya parte de tu modo de narrar es precisamente eso, poner el foco, digámoslo así, en las pequeñas intrigas. Luego aparecen las clásicas básicas, en el sentido de hay un cadáver, parece que lo han asesinado, luego aparece otro, etcétera, pum, pum, va por aquí. Pero te importan esas pequeñas intrigas, las intrigas de cada uno, las intrigas particulares, y sobre todo, como siempre, y esa es para mí la gran novela negra, la que pone el foco en el dilema moral. Y tú continuamente a los personajes y al lector le enfrentas a dilemas morales, Pablo. Esa es mi obsesión. O sea, hay autores que venden muchísimo y que son muy brillantes, y que donde aparecen los cadáveres con las entrañas llenas de gusanos. No es necesario. Cuando vimos Seven ya lo vimos todo. ¿Cómo se puede mejorar Seven? Imposible. Entonces, las novelas con crímenes escabrosos no me interesan. Me interesa el dilema moral. El dilema moral, absolutamente. Por ejemplo, en 12 abuelas, qué mayor crueldad que a una señora de 80 años que ha criado a 2 sobrinos como si fueran sus hijos, le presentas en el salón de su casa a su sobrino, hijo, congelado. ¿Qué mayor crueldad hay esa? Es decir, está muy por encima de los cuerpos del muñeco de nieve, ¿no? De los cuerpos descuartizados en la nieve, ese contraste entre la sangre y la nieve. Para mí esto es lo que me interesa, el dilema moral y el dolor íntimo y las historias familiares, porque en el género negro, y vosotros lo domináis mejor que yo incluso, lo normal es que haya un pulso, un duelo entre el asesino, que es muy listo, y la policía, poli bueno, poli malo, poli maduro, poli joven, poli intrépido, poli que ya se las sabe todas, un duelo entre inteligencias. Y en ese duelo el bebé se nos va por el desagüe, es decir, el autor pone tanto énfasis en ese duelo que no tiene ninguna historia que contarnos. Y entonces yo siempre procuro
contar una historia. Y una historia que sea creíble y que sea humana. Y es lo que le pasaba en 12 abuelas a esa mujer, a las dos mujeres, a las tres. A la tía, a la hermana y a la esposa. Lo que les pasa con su origen en el pasado siempre. Y en este caso lo que le ocurre a la familia de Rosana, que es terrible. Eso es lo que me interesa. Lo que pasa es que los autores de novela negra tenemos una herramienta fundamental, que es el armazón, las propias artes, malas artes, que la novela negra nos permite. Y es jugar con el tiempo, jugar con los saltos, jugar con las dosis de información para mantener al lector pendiente, que no se nos vuelva, que no se vaya a la cocina ni siquiera a coger una Coca-Cola, mantenerlo en el sofá leyendo y que no perderlo, ¿no? Entonces, podemos contar una historia interesante, y las herramientas de la novela negra nos ayudan. Y en ese buscar el interés del lector incluye pensar giros finales. Me van saliendo. De hecho, por ejemplo, en 12 abuelas yo tenía otro malo. Luego te lo cuento. Pero yo tenía otro malo. Yo voy dejando migas de pan por el camino. Y entonces voy avanzando. Y al final me he generado una serie, o sea, he generado un trayecto que quiero que me lleve a buen puerto. Entonces, me imagino un final, pero no me obsesiona. Sé quién es el malo, sé lo que ha hecho, pero nunca me planteo hasta los capítulos finales, hasta la redacción casi pues las 2 últimas semanas, cómo acabarla. Pero sí que, o sea, voy dejando migas y algunas las tengo que quitar porque no me han servido, pero voy dejando tantas migas que en un momento determinado puedo ir utilizándolas todas. Pero desde el principio nunca me planteo cómo la acabaré. Sí que en este caso sí que tenía idea de cuál era el método, pero las escenas finales no las tenía claras cómo resolverlas. Y fue la propia inercia de lo que iba ocurriendo, la que me iba llevando a cómo un personaje iba hacia allá, cómo otro iba hacia allá, y cómo eso iba cuadrando al final. Pero nunca tengo claro cómo lo voy a acabar. Porque te limitas de una manera, ¿no? O sea, es justo lo que te decía antes, cuando haces turismo, si vas obsesionado con León, bueno, pues León ya lo conoces, ya conoces todo, y resulta que ese periplo desconocido es lo que te lleva a generar una escena más interesante, ¿no? Bueno, esta generalidad es que hay autores que es al revés, parten del final para llegar al principio. Sí. Y sobre todo el otro día lo comentaba yo con autores que están familiarizados con el guión de series o de tal, y a ellos no les queda más remedio porque una serie acaba aquí y la siguiente temporada empieza aquí, entonces la serie tiene que acabar aquí, y entonces no les queda más remedio. La herramienta que tenemos nosotros es eso, que puedes cambiarlo perfectamente, ¿no? Puedes ir generando un poco la trayectoria sobre la marcha. Y en mi caso, siempre que he variado la trayectoria, siempre ha sido para bien. Y si no, pues la mantengo, ¿no? No me cabe ninguna duda que van a disfrutar y van a gozar con 8 jueves. Es más, me atrevo a decir, los amantes de la novela de intriga, lo decimos así en general, como saben ustedes, luego hay un montón de capítulos, de episodios y de títulos posibles, pero de novela de intriga, de novela que te motiva y te hace preguntarte cosas, sea porque hay misterio o sea simplemente porque te hace preguntarte cosas, aquí están ambas caras de la moneda. Pero es que incluso a quien no le gusten demasiado las novelas rompecabezas, esta es muy distinta a muchas novelas rompecabezas. Ya verán ustedes, esta es una novela que el rompecabezas es la propia vida. Entonces, ¿cómo no se va a sentir uno concernido e interesado? Pablo del Río, muchas gracias por tu segunda novela, por cumplir tu promesa, y ya quedas emplazado para la tercera. Obviamente, no hay 2 sin 3. Encantado. Y recordaremos aquella conversación de hace un año sobre Londres. Lo recordaremos, claro que sí. Pablo Vilaboy, vamos a ver si el arpa quiere sonar 8 jueves, 20, ninguno, según tenga el día. Pues nos vamos a la montaña, muy silenciosos. Nos vamos hacia la montaña de libros que siempre nos aguarda y siempre nos espera y siempre mantenemos viva y muy alta, pero de ahí extraeremos lecturas que muy pronto vamos a compartir con todos ustedes. Gracias.